Valentina, sigamos con su pregunta. Sí, pero a mí me va quedando más claro. ¿Cómo? Que ahí me va quedando más claro que la Sí, carga puede hacer eso. exacto. Es interesante tu pregunta porque tu pregunta da pie a algo que nosotros vamos a revisar acá, un par de diapos más, que corresponde a los mecanismos de reacción. ¿Ya? Si tú tienes, por ejemplo, un carbono, chuta, a ver acá, ahí sí, un carbono, ¿ya? Un oxígeno, y teníamos este hidrógeno. Si este hidrógeno se pierde, ¿ya? O lo desplaza, el hidrógeno queda con carga positiva. ¿Ya? El hidrógeno es un elemento químico que tiene solamente el núcleo, y en el núcleo tiene un protón, y afuera del núcleo tiene un electrón. Ese es el hidrógeno, y se simboliza así. Cuando simbolizamos el hidrógeno como un protón, queda de esa forma, o sea, queda solamente el protón en el núcleo. ¿Te fijas? Entonces, aquí perdió el electrón, pero el electrón, ¿qué se queda con el electrón? Se queda el oxígeno. Se queda el oxígeno con el electrón. Ahora, ¿qué ocurre con este electrón? Este electrón puede pasar a posicionarse en este enlace para complementar un doble enlace, pero faltaría otro electrón. O sea, si hay otro hidrógeno acá, también puede perder ese hidrógeno, y acá el carbono queda con un electrón más. Al quedar con ese electrón más, ahí, y haber perdido otro hidrógeno como protón, ya tiene dos electrones, uno acá y otro que está acá en el oxígeno. ¿Te fijas? Y de esa forma puede complementar y formar un doble enlace. Ahora fíjate que ese doble enlace, ¿qué grupo funcional formaste? Después de todo este mecanismo que yo te indiqué, ¿con qué grupo funcional quedaste finalmente? Y el oxígeno no queda con carga negativa. Quedaste con una cetona. Te fijas que a partir de un alcohol, unido a un carbono, tú puedes formar una cetona. O puedes formar un aldehído, mira, un aldehído con un hidrógeno. ¿Te fijas? Entonces, esto se llama mecanismo de reacción, ¿ya? En donde las cargas que quedan con estos elementos que son electronegativos, en este caso el oxígeno, se pueden acomodar formando un doble enlace para la finalidad de cambiar el grupo funcional. Entonces, cuando vemos más adelante los mecanismos de reacción, ¿a qué conducen? Conducen a la transformación de un grupo funcional en otro grupo funcional. Y esa es la esencia de la química orgánica, Valentina. Esa es la esencia de la química orgánica. Cuando hablamos de una síntesis orgánica, es lo que yo le estoy mencionando. O sea, cómo usted una cetona la puede transformar en un aldehído. ¿Ya? Y acá hay un montón de pasos. Todas las síntesis de fármacos, de tipos de drogas, de todo tipo de plásticos, requiere estos pasos. La química orgánica es así, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo lo vas haciendo? El paso 1, elimino el protón, ¿ya? Paso 2, ese electrón queda con carga negativa del oxígeno, se va moviendo el electrón formando un efecto conjugativo, etcétera, etcétera, y ahí vienen todos los pasos necesarios para convertir la cetona, por ejemplo, en un aldehído. Esa es una síntesis orgánica, Valentina, ¿ya? Que se desarrolla en un proceso que se denomina mecanismo de reacción. Y los mecanismos de reacción tienen, como lo vamos a ver más ahora, tienen definiciones, por supuesto, pero tú vas viendo cómo paso a paso, en función de estos desplazamientos electrónicos, sea con un efecto conjugativo o sea con un efecto inductivo, tú puedes hacer que la molécula se vaya transformando, ¿ya? En un laboratorio, a eso me refiero. Y tú efectivamente vas teniendo, tienes entre una y otro paso,
intermediarios, o sea, es como la molécula intermedia. Mira, es como esto, ¿ya? La molécula no se estabiliza, ¿se fija? Puede ser esa como puede ser esa, hasta que una de las dos moléculas queda estable, ¿ya? Y si le agrego otra cosa, por ejemplo, si le agrego oxígeno, queda más estable. Quizás le enredé un poco más con lo que dije, pero bueno, No, no, no. Que al final, por eso igual los grupos funcionales son parecidos. exacto, son todos muy similares, porque la naturaleza existe, por supuesto, pero si tú te fijas, por ejemplo, cuando veamos nosotros el metabolismo, en el metabolismo también las rutas metabólicas tienen enzimas que van cambiando los grupos de a poco, lo van modificando, ¿ya? Y esa modificación celular que ocurre en una ruta metabólica también se puede hacer en un laboratorio. Y esa es la química orgánica. En esencia, esa es la química orgánica. Ya, en la química orgánica tú puedes extraer un compuesto y a partir de ese compuesto lo puedes modificar y crear uno similar, pero que tiene otras propiedades. Similar no significa igual. Y ustedes acá se van a dar cuenta de que hemos visto algunas características de los alcanos, características físico-químicas de los alcanos, los alquenos, los alquinos. O sea, si se fijan, todos tienen carbono e hidrógeno, pero basta que aparezca un doble enlace y ya la cosa cambia de inmediato. Y se aparece un triple enlace completamente diferente. Entonces, pero tienen carbono e hidrógeno. ¿Vale? Esas son las síntesis orgánicas. Esas son las síntesis orgánicas. Bueno, aquí tienen una molécula, en el caso del butadieno, como les comentaba, una molécula abierta, una molécula lineal, en donde se observa este desplazamiento electrónico y el juego de desplazamiento electrónico es cortito, ¿se fijan? Aquí no se va perdiendo según la distancia, sino que están como acotados, o sea, se pueden mover en ese tramo. ¿Por qué se pueden mover en ese tramo? Porque tiene que cumplir esto, pues, Valentina, que tiene que haber un enlace simple entre dos enlaces dobles. Y si acá siguen los enlaces simples, el efecto acá no ocurre. ¿Se entiende o no? O sea, si tú tienes átomos de carbono de esta forma, ¿ya? Y tengo doble enlace acá y tengo doble enlace, el doble enlace, enlace simple, doble enlace, ya el efecto se va a ver ahí, ya, y ese acá. Y sería. Acá no hay efecto conjugativo y acá tampoco hay efecto conjugativo. Porque no hay doble enlace. ¿Te das cuenta? O sea, Mm, tienes acotado a esta zona. El efecto conjugativo está en esa zona. Entonces, si tú estás haciendo una síntesis química, por ejemplo, ¿cómo yo podría modificar? Modificas la molécula, pero solo en esta zona. O si no, si tú tienes una molécula grande, todas las moléculas tendrían grupos funcionales en todos lados. ¿Te fijas? Pero no es así. Por eso aparecen los grupos funcionales en ciertos lugares nomás. Porque se dan estos efectos que pueden ser conjugativos o efecto inductivo. ¿Me explico, no? sí, sí. ¿Y se pueden dar solos o tienen que... Sí, se pueden dar Ah, solo. Esto ocurre en la naturaleza. Ocurre de forma normal. Pero también tú lo puedes inducir. ¿Vale? Tú también comprendo. lo puedes inducir. Obviamente en el laboratorio tú puedes, esto lo puedes favorecer. ¿Ya? ¿Y cómo se pueden favorecer las reacciones químicas? Bueno, modificando la temperatura, agregando catalizadores, etcétera, etcétera. Ya hay un montón de, voy a decir una palabra que no debería decir, artilugios, ¿ya? Que en realidad son reacciones clásicas reacciones clásicas en la química orgánica que han inventado los científicos para hacer que se muevan, ¿ya? Incentivar de cierta forma que los electrones se muevan y de esa forma conseguir cambiar la estructura de las moléculas, ¿vale? Aquí las farmacéuticas, por ejemplo, las farmacéuticas jugaron un rol, pero determinante y cambió prácticamente la historia de la humanidad. Cuando las farmacéuticas empezaron a meter las manos acá en la química orgánica, cambió todo nuestro estilo de vida.
Ya hace 200 años atrás, no sé, pues la sociedad no se empastillaba tanto como lo hace ahora. Sí, imagínate, tiene fármaco para todo. Se te duele la cabeza, tómate una aspirina. Te duele antiinflamatorio o profeno. No sé, hasta estas, ¿cómo se llama? Con problema de alergia, no sé, pues te toma una loratadina. ¿Te fijas? O sea, tiene un montón de fármacos. ¿Y cómo se han llegado a esos fármacos? De esta forma. Se extrae un principio activo y ese principio activo, esa que es una molécula, se va modificando. Obviamente se hacen las pruebas necesarias para que no produzca efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y un estudio súper largo, súper largo. Ayer estaba viendo un programa justamente de eso y ¿saben cuánta plata, cuánta lucas invierte una farmacéutica en desarrollar un producto? $1 billón. Qué manera. Un- Mejor o comprarse sea, una pastita y quedarse con la plata. sí, por supuesto, pero ese es el desarrollo. O sea, ellos están dispuestos a pagar esa cantidad de plata, obviamente la van a recuperar, no es gratis. Y la recuperan de todas maneras y mucho más. Pero así con un montón de cosas que nosotros comemos a diario, a diario. Ya, por ejemplo, no sé, una salsa de tomate. Mira, da vuelta la etiqueta de la salsa de tomate y ve la cantidad de cuestiones que tiene. Si es, a veces con suerte tienen las pepas del tomate, ¿ya? O, no sé, por el ketchup, la mostaza, sí, un queso rallado, o sea, todo tiene preservantes, colorantes, edulcorantes, etcétera, etcétera. Colorantes, o sea, si te fijas, hay una cantidad de moléculas que está dentro de la alimentación y todas esas moléculas han nacido de esta forma. ¿Ya? Estas son las bases de prácticamente todo lo que está alrededor de ustedes. Todo, incluso hasta en la ropa, incluso hasta en la ropa. O sea, nuestra sociedad vive en una síntesis orgánica continua. ¿Ya? Los laboratorios están constantemente asociados a este tipo de síntesis. O sea, imagínense, por ejemplo, en cosmética, cosmetología. Ya en productos de aseo. O sea, yo partí el inicio del semestre explicándole en dónde se usa la química orgánica, en eso, pero aquí estamos yendo ya como a la parte esencial, ¿vale? Ahora, estos efectos, el efecto mesómero, ¿ya? El efecto mesómero también puede ser negativo y también puede ser positivo. El efecto mesómero cuando es negativo es producido por átomos, o más bien elementos, o grupo de átomos. Cuando aparezca esta palabra, grupo de átomos, ustedes piensen de inmediato en grupos funcionales. ¿Ya? Grupos funcionales, por ejemplo, acá ven, ácido carboxílico, éster. ¿Vale? ¿Y qué hacen estos? Atraen electrones, obviamente. O sea, imagínense, el ácido carboxílico tiene dos oxígenos, aparte que el más reactivo de todo. Acá el nitro, el grupo nitro, también tiene dos oxígenos. ¿Se fijan? El TNT. ¿Cómo se hace el TNT? El TNT, ustedes tienen el tolueno, que el tolueno es un benceno, ¿ya? Con un metil. Ese es el tolueno. Pero para hacer TNT tenemos tres grupos nitro, ¿ya? Que colocamos acá y colocamos acá. N2, NO2, NO2. Trinitrotolueno. Y pasamos de una molécula que es una molécula que se utiliza ya para generar una elasticidad de repente en los productos como el tolueno y que obviamente tiene impacto en la salud y se ha eliminado a un explosivo gigante. O sea, el TNT uno tiene una gotita y le deja un hoyo en el suelo. ¿Entiendes lo que estoy hablando? ¿No?
¿Cómo colocamos esos grupos ahí? Con esto, utilizando los efectos mesómeros, utilizando los efectos inductivos, etcétera, etcétera. Y de esa forma vamos desplazando los electrones y agregando grupos. Y los grupos que ustedes quieran, y eso se puede lograr en síntesis. Síntesis, ya paso a paso de un mecanismo tras otro. ¿Ok? En el caso de los efectos mesómeros, ya que son positivos, este está producido por elementos o átomos o grupos de átomos que contienen pares de electrones libres. ¿Ya? Pares de electrones libres. ¿Ok? Por ejemplo, los halógenos, ¿ya? Las aminas, como NH2. ¿Ya? Acá, un éter, alcohol. ¿Se fijan? Pares de electrones libres. El oxígeno queda con pares de electrones libres. Tiene dos enlaces alrededor, pero el electrón tiene dos pares de electrones libres. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la isomería? Profe, el negativo se refiere a los grupos funcionales que están negativos, ¿cierto? Nada más. ¿Cuál? ¿Cuál negativo? Este negativo El es... efecto negativo, cuando es negativo. Ah, ya, el efecto mesómero negativo. Ujú. ¿Ya? ¿Se refiere a qué cosa? Si solo ocurre eso cuando, porque arriba tienen las cargas, ocurre siempre eso, porque por ejemplo abajo tiene que ver con los electrones libres, el Sí, positivo, y el ya, negativo con las cargas, como algo así. ya, pero mira, fíjate bien lo que ocurre con las moléculas. Acá está, ahí está el ejemplo. ¿Ya? Entonces, tú tienes acá este grupo funcional. ¿Cómo se llama este grupo funcional? El aldehído. Aldehído, correcto. Es un aldehído. ¿Vale? Entonces, mira lo que ocurre. Mira lo que ocurre. Tenemos un doble enlace, ¿cierto? Un enlace simple y hay un doble enlace. ¿Qué efecto más es probable que ocurra cuando se da esta combinación? El efecto mesomérico, ¿cierto? O el efecto conjugativo. Ah, ¿verdad? Pues. ¿Te fijas o no? ¿Te fijas? Mira, doble enlace, enlace simple, doble enlace. ¿Vale? Recién ahora lo vi. Ya no importa. Si la idea es que lo importante es que se dé cuenta. Entonces, mira, fíjate cómo es el desplazamiento electrónico. Este doble enlace, esos dos electrones de un enlace, del doble enlace, se comparten acá. ¿Ves? ¿Te fijas? Y después, este doble enlace, ya los electrones de estos que están acá pasan al oxígeno. ¿Por qué pasan al oxígeno? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, ¿quién se queda con los electrones de uno de los dobles enlaces? Recuerda que acá hay 4 electrones. En un doble enlace hay 4 electrones, ¿ya? Pero acá los electrones del carbono de un enlace del doble enlace, no sé si me explico, pasa al oxígeno. Y ahí el oxígeno queda con carga negativa. Entonces queda un enlace simple nomás. Quedan 2 electrones ahí. ¿Ya? Pero esto no es definitivo. No es definitivo. Está jugando de esa forma. ¿Ya? Aquí la forma mesomérica se tiene que estabilizar. Pero es una ventaja que la molécula presente este tipo, ¿ya? De juego. ¿Por qué? Porque esta molécula se puede modificar. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que después esta carga negativa nuevamente puede pasar acá, ¿ya? Y te queda el doble enlace. Y este doble enlace
nuevamente se puede compartir donde está ese enlace simple y te queda el doble enlace. Y la molécula queda originalmente como estaba. ¿Ya? Aquí la molécula está cambiando continuamente entre eso y eso. Está, mire, y ahora voy a utilizar una palabra. Está resonando. Esto es resonancia. Ya, cuando hablamos de resonancia en la molécula, es exactamente lo que nosotros le estamos, aquí se está viendo en la imagen. ¿Se fija? Está cambiando hacia un lado, queda con esta forma, pero no logra estabilizarse, no queda así durante todo el tiempo, sino que también se devuelve, tiene la posibilidad de devolverse. Y nuevamente queda así. Y después pasa nuevamente para el otro lado y queda de esta forma. Y después al otro lado, y así está la molécula, está continuamente jugando. ¿Vale? Por eso yo siempre les comento, y nunca se olviden del caso del benceno. El benceno se puede escribir así, ¿ya? Pero tiene la posibilidad que estos dobles enlaces se compartan allá. Entonces también se puede escribir con los dobles enlaces al otro lado. O sea, acá, acá y acá. Bueno, entonces, ¿está continuamente así o asá? Bueno, para no ponernos de acuerdo y no pelear, mejor hacemos un círculo. ¿Ya? ¿Y qué significa el círculo? Significa que los tres dobles enlaces están girando dentro del anillo, dentro del ciclo. Están resonando, está completamente resonando. Ahora, ustedes pueden pensar, pero profe, ¿para qué anda explicando esta cuestión? Que los dobles enlaces se mueven los electrones. ¿Y cuál es el sentido de esto? El sentido de que esta molécula es una molécula aromática. ¿Te das cuenta, no? O sea, una molécula aromática, molecularmente está ocurriendo lo que yo le estoy explicando. Y eso genera un olor. ¿Entienden lo que les digo, no? O sea, si le quitamos esta propiedad al benceno, ya no huele de esa forma. La molécula que tenía un olor característico deja de tener ese olor característico. Si dejamos o le quitamos esta propiedad mesomérica. ¿Se entiende? O sea que huele por la resonancia. En el caso del benceno, cualquier molécula que sea aromática generalmente tiene un benceno en su estructura valentina. ¿Ya? ¿Y qué hace el benceno? Resuena. Tiene resonancia. Tiene esto. El efecto mesomérico negativo. Generalmente. Entonces los dobles enlaces están ciclando, se están compartiendo en todos los carbonos del átomo de benceno. Y esa es la característica principal de una molécula que tiene olor, el aroma. Si tú le quitas esa propiedad al benceno, si le sacas un doble enlace, pierde el aroma de inmediato. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, le puedo agregar otros grupos funcionales, puedo desaturar el enlace del benceno, podría agregar una amina, abrir el ciclo, colocar una amina, y ya la cosa cambia. O sea, imagínate la química orgánica en perfumería. Los tipos hay un montón de olores que son sintéticos, ¿ya? Porque tienen que entender de que la materia prima para extraer un aroma, por ejemplo, a ver, rosas, aroma rosas, ¿ya? O sea, si tú te dedicas, por ejemplo, a la perfumería y quieres tener siempre aceite esencial de rosa, o sea, si tienes que tener una cantidad de toneladas de rosas. Y a veces no se puede porque los cultivos no están, ustedes saben, la sequía, la lluvia, las plagas, etcétera, etcétera, y no hay rosas. Bueno, ¿y de dónde sacamos rosas? Para evitarse todo ese problema y que el negocio se vaya a las pailas, literalmente, ya que estamos en septiembre, ¿qué hacen? Bueno, vamos al laboratorio. ¿Podemos hacer el perfume de rosa? O sea, perdón, ¿podemos hacer el olor a rosa? Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y ahí comienzan a hacer las pruebas, pues le van agregando una molécula, van cómo quedando, hacen todo el mecanismo teórico, así como lo estamos haciendo nosotros, hasta el final, hasta llegar a la molécula
que desean. ¿Se entiende? Tipis. Muy bien. Vamos a la isomería. ¿Qué es la isomería? Bueno, la isomería obviamente no es un fenómeno, ya como definirlo tal como así como un fenómeno, sino que más bien algo que existe muy habitualmente entre moléculas que son lo que le estaba comentando. Son moléculas similares, pero no son iguales. ¿Cómo eso? ¿Cómo definirlo? Cuando hablamos de isomería, incluso podríamos decir que hasta la molécula tiene el mismo o los mismos átomos. Incluso podríamos ir un poco más allá y decir que la molécula posee el mismo número de átomos y los mismos átomos, pero se diferencia una molécula de otra en el arreglo espacial. ¿Ya? No sé si me entienden. O sea, podemos tener una molécula que posee carbono, 6 carbonos, y posee hidrógeno, 2 hidrógenos, y posee 6 oxígenos. Esta es la fórmula molecular, de una molécula determinada, ¿ya? Pero yo les puedo decir, esta fórmula es la fórmula de la glucosa, ¿ya? Esa es la fórmula molecular de la glucosa. Pero ¿saben qué? La fórmula molecular de la fructosa, es exactamente la misma, C6H12O6. Y es más, la fórmula molecular de la galactosa, otro monosacárido, es también la misma, C6H12O6. O sea, tenemos 3 moléculas que tienen exactamente la misma fórmula molecular, pero son moléculas diferentes. Tienen el mismo número de átomos, ¿ya? El mismo número de átomos, tienen los mismos átomos, pero en el espacio se arreglan diferentes los átomos, se acomodan de diferente forma en el plano, ¿ya? Hay un arreglo distinto, ¿ya? Por eso es que decimos que la glucosa con la fructosa y con la galactosa son isómeros, ¿vale? Entonces, claro, acá la definición dice, es un fenómeno, sí, es un fenómeno, ¿ya? Por el que dos sustancias diferentes o más incluso presentan la misma fórmula molecular. Y generalmente, ¿cuáles son los ejercicios que yo hago acá? Yo les doy una fórmula molecular, como por ejemplo esa, C4, no sé, H8, y les digo, armen isómeros. ¿Qué isómeros ustedes pueden hacer? ¿Ya? Y ahí tienen que hacer 1, 2, 3, 4. Tiene 8 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrógenos. Y hay que cumplir con el octeto. Este carbono tiene 4, este carbono tiene 4, este carbono tiene 4, pero este carbono tiene 2. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un doble enlace. Ahí. Si coloco un doble enlace acá, este carbono tiene 4, este carbono tiene 4 y este le falta todavía 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí tenemos el octeto completo. Para este carbono está con el octeto. Este carbono de acá también tiene el octeto completo, tiene 4 enlaces. Este carbono de acá también tiene 4 enlaces, tiene el octeto completo y acá también tiene el octeto completo. O sea, ahí tenemos con un doble enlace logramos tener esta fórmula. Pero podría haber algún isómero diferente. Sí, por ejemplo, con el doble enlace acá.
Y es otra molécula. ¿Se fijan? Tengo el doble enlace acá ahora. Ahí lo tenía al medio, ahora lo tengo acá. Ahí tiene la misma fórmula molecular. ¿Profe? Dígame. ¿Y eso cambia realmente algo? Por supuesto que cambia. No es la misma molécula. Cambia las propiedades físicas y químicas. Una sutileza tan mínima como tú la ves ahí, que dice, el doble enlace ahora está en otro lado. Bueno, eso cambia las propiedades. Mira, te puede cambiar el punto de fusión, el punto de ebullición, ¿ya? El tipo de solubilidad, puede hacerlo más reactivo, menos reactivo, etc. Una cosita tan detallita, chiquitito, como lo viste recién, cambia completamente la forma que tiene el compuesto de enfrentarse a otros compuestos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? O sea, esa sutileza es la que se utiliza en la industria, ¿ya? En la industria que está basada en la química orgánica, como en la cosmetología, sobre todo en los productos químicos que están relacionados con alimentos, perfumería, productos de belleza. Entonces, tú tienes líneas de productos que se parecen, se parecen, se parecen nomás, no son iguales. Pero a partir de uno se desarrolló todo, ¿vale? Por ejemplo, no sé, en farmacología, la benzodiazepina, hay un grupo de benzodiazepina. ¿Ya? Y a partir de esa misma molécula inicial se fueron cambiando algunas cositas ya, y pasó una generación la primera, después no sé, se atornó un poco, se quitaron efectos secundarios porque se agregaron unos grupos y así se van desarrollando los fármacos. ¿Me explico? Por ejemplo, no sé, por fármaco inicial, Prozac, ¿ya? El Prozac, famoso, tenía una estructura, pero provocaba mucho efecto secundario, pero esa estructura se ha ido modificando, se ha ido cambiando a partir de una molécula original. Y salen fármacos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, etcétera, etcétera, pero a partir de una misma molécula inicial. Entonces tú tienes una familia de fármacos, ¿ya? Que se hace por síntesis orgánica, pero tiene una molécula original. Y vamos cambiando la molécula, son isómeros y le podemos agregar algunas cosas, pero a partir de una molécula original. En este caso, cuando hablamos de la isomería, nos referimos a moléculas que son iguales en su fórmula molecular. ¿Qué tipo de isomería tenemos? Isomería estructural o plana. Y aquí las diferencias ya se deben solamente a la estructura del esqueleto carbonado. ¿Te fijas? Mira, existen dos subclases de estructural o plana, de cadena o de posición. Entonces, fíjate la diferencia, mira, el butano y el isobutano. ¿Cuál es la fórmula molecular del butano? C4, tiene 3, 2, 5, 7, H10. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, C4, H10. Isobutano. La misma fórmula molecular, ¿te das cuenta? Pero el arreglo acá es lineal y aquí el arreglo quedó este carbono como un carbono. ¿Qué tipo de carbono es ese? ¿Es un carbono primario, secundario, terciario, cuaternario? Terciario. Terciario, correcto. ¿Te fijas? Mira, este es un carbono terciario. Pero acá este es primario, este es un carbono secundario, este es un carbono secundario y este es un carbono primario. Aquí cambió la cosa. Este es un carbono primario, este es un carbono primario, este es un carbono terciario y este es un carbono primario. ¿Te fijas? Esa es isomería que es estructural, ¿ya? O plana para moléculas
hidrocarbonadas, pero específicamente de cadena, ¿ya? Ahí cambió la cadena. Eso dice, las fórmulas estructurales difieren solo en la disposición de los carbonos de la cadena hidrocarbonada, ¿vale? Y ahora cuando tenemos deposición, cuando hay una isomería estructural de posición, o isomería de posición directamente, ¿ya? Lo que cambia es el grupo funcional. Fíjate, tenemos acá el grupo funcional del 1-propanol y el 2-propanol. O sea, 1-propanol, el alcohol está en el carbono 1, 2-propanol, el alcohol está en el carbono 2. Carbono 1, carbono 2. ¿Cambió? Y si tú me preguntas, o alguien me pregunta, ¿y eso tiene algún impacto? Claro que sí. No es la misma molécula, es otra molécula. Al cambiar la molécula, cambia las propiedades físicas y químicas. Es otro alcohol. ¿Se entiende? Ok, sigamos avanzando. ¿Qué otro tipo de isomería existe? Isomería de función, ya que esta es la más compleja y la que más les cuesta a los alumnos. Aquí, cuando hablamos de la isomería de función, ya las fórmulas estructurales difieren obviamente en los grupos funcionales. O sea, con la misma fórmula molecular puedo tener diferentes grupos funcionales. Ojo con eso. La misma fórmula molecular, pero tengo grupos funcionales diferentes, que no es de posición. En la isomería de posición tenemos el mismo grupo funcional que cambia de posición en la cadena, nada más. Pero acá de función cambiamos la función, cambiamos el grupo funcional. Por ejemplo, 1-propanol lo cambiamos a un metoxietano, un éter. Un alcohol ahora es cambiado a un éter, pero tiene la misma fórmula molecular. En el caso del propanal, que es un aldehído, cambia a una propanona, que es una acetona, y tiene la misma fórmula molecular. ¿Vale? Miren, C3